ha sido la importancia del cine como infraestructura cultural en la ciudad? ¿Cuán fuerte fue su presencia y cuál es el estado de situación actual? ¿Qué desafíos se presentan para el cine? Por ahí va Paisaje Ciudad, Gaby, hoy, ¿no? Exactamente, sí, a las 14 horas como todos los jueves. Sí, tendremos cines que han marcado la ciudad, que se han reconvertido ahora, cómo lucen los cines hoy en día en relación con la ciudad. Bueno, de todos esos temas van a estar hablando, como siempre, en Paisaje Ciudad, hoy jueves, entonces a las 14 horas. Y un poquito más temprano, ¿qué tenemos? La conversación. La conversación con José Miguel Onaindia, hoy es jueves, así que le toca al teatro, y después a las 13:13 el Galgo, por supuesto, que nos lleva por sus caminos, por sus carreteras. Bueno, y después les contamos más tarde cómo sigue la programación aquí en Radio Mundo, por ejemplo, por dónde va Hijos de Punta, por dónde va Gustavo Calvo, por ahí, enseguida. Ahora nos metemos en modo turismo. En perspectiva, Romina Andrioli. Las temperaturas han ido y venido, pero el calendario marca que se viene el calor y con él la temporada turística principal. 2023 es el primer año oficialmente pospandémico, pero también el año en el que más se profundizó la diferencia cambiaria con Argentina, que ha llegado a ser enorme. Eso significa que, por un lado, el turismo retomó la normalidad y, a la vez, que en varios momentos del año, que comúnmente habrían sido de mucho turismo interno, en cambio se vieron verdaderos éxodos hacia el país vecino. ¿Qué previsión tienen en el sector turístico para la temporada que está arrancando? ¿Cómo pasan raya al 2023 que se está yendo? Vamos a conversarlo en los próximos minutos con Marina Cantera, presidenta de la Cámara Uruguaya de Turismo. Marina, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Romina? Un gusto estar con ustedes. Hablábamos recién en la previa en plena zafra, o sea, con mucha actividad. Tú que estás en el rubro del turismo rural en particular, estos son meses de mucha actividad. Sí, particularmente este mes de noviembre, sobre todo, es el mes que marca como el comienzo de la temporada de turismo receptivo, que es uno de los sectores que este año, vos decís recién, bueno, ¿cómo pasamos raya, ¿no? A este año? Este año es como el año que marca la recuperación, en definitiva, del turismo receptivo, aunque dentro de todos los distintos tipos de turismo quizás es el que viene un poco más rezagado todavía, ¿no? Sobre todo los turistas de larga distancia. Sí, a ver, repasando esas cifras, si hacemos un panorama de estos primeros meses del año, por un lado los números son quizás mejores de lo que se pensaría con todo lo que se ha hablado de la diferencia cambiaria con Argentina, ¿no? Sobre todo en eso, en extranjeros que han llegado a nuestro país. Ahí, Sí. Según datos del Ministerio de Turismo, en los primeros 9 meses de 2023 ingresó a Uruguay una cifra ya superior, por ejemplo, a la de todo el año pasado. Sí, o sea, los números creo que en llegada de turistas creo que son buenos y también creo que algo que valoramos todos en el sector es, hemos hecho todos los deberes en uno de los mercados más importantes que tenemos, que es Brasil. Uh-huh. Hemos hecho mucha promoción durante todo el año, se ha trabajado mucho en ese mercado y eso ha hecho que también esos números de Brasil hayan crecido, lo cual de alguna forma ayuda a esa tan anhelada, ¿no? Forma de intentar no tener esa entrada tan importante de argentinos que aún siempre continúan siendo como el 60% de los extranjeros que llegan, ¿no? O sea, romper un poco intentando... esa dependencia que teníamos siempre, que tenemos históricamente de los argentinos. Intentando cambiar un poco esos números y que otros destinos, digamos, que otros emisores estén un poco más ajustados a una realidad que necesita el país también para funcionar en el turismo. Ahora después me interesa profundizar en eso que están viendo de la llegada de brasileños, pero siguiendo en números generales, a ver, también en el acumulado de lo que de este año estamos más de 20% por encima de 2019, ¿no? Sin duda, 2019 marca como el último año que siempre estamos todos mirando, ¿no? El último año previo a la pandemia
y en ese sentido los números son buenos, son alentadores. Inclusive, vos lo decías recién, algunos de esos números también son alentadores en cuanto a, son más altos que 2017, digamos, que es uno de los mejores años, digamos, del turismo. Ah, Quizás lo que 2017 y 2018 fueron falta, buenos años, ¿no? O sea, estamos más o menos en niveles similares a esos buenos años en cantidad de vuelta, en cantidad, solo en cantidad de turistas. Quizás lo que todavía se nota, y es un poco el sentimiento, digamos, de todo el sector empresarial turístico, es la diferencia que tenemos en cuanto al gasto, ¿no? Que se nota todavía que los ingresos de las empresas todavía son menores, más allá de la cantidad de turistas que estén, que son menores. En el caso de si comparamos, por ejemplo, 2019 contra 2023, están en pesos corrientes, digamos, en pesos constantes, vamos a hablar bien, porque si no después los economistas me van a querer pegar, un 23% menos, y si hablamos en lo que es 2017, que es ese año que decíamos, 2017, 2018, como años muy, muy buenos para el sector, estamos menor 44%. Entonces creo que eso marca un poco como ese sentimiento que tiene el sector empresarial de que todavía las cosas no están recuperadas del todo, digamos, ¿no? Más allá de que se ve movimiento, de que hay movimiento, y también ese movimiento que lo vemos mucho en los distintos destinos, algunos que tienen un impacto muy importante por el sector informal, ¿no? Y ahí es donde la Cámara este año ha estado como muy, muy enfocada en este tema de la ley de vivienda turística vacacional, que genera una problemática intensa para algunos destinos donde uno ve un movimiento, pero ese movimiento no se está traduciendo, digamos, en un impacto económico positivo en el sector turístico. Ahora después hablamos de eso porque es todo un tema para ustedes, pero te iba a preguntar en lo que tiene que ver con el menor gasto que se está dando en relación a 2019, en relación a esos años que fueron muy buenos, sin duda, para el sector. ¿Qué explicación le encuentran ustedes? Por ejemplo, repasaba un análisis que hicimos con la consultora Exante, donde se veía particularmente alto el nivel de uruguayos que viven en el exterior, que ingresaron, y que, bueno, eso también incide en las cifras de cantidad de llegada, pero capaz que, como son uruguayos, tienen familiares acá y gastan menos. ¿Ustedes qué explicación le dan a por qué se está gastando menos? ¿Por qué se da ese menor gasto? A ver, creo que hay varios fenómenos, digamos. No podemos perder de vista que, como te decía hoy, siempre, casi que es una constante durante todos los últimos años, los argentinos nunca bajan o están muy similares al 60% de los extranjeros que ingresan al país. Eso quiere decir que el gasto de los argentinos es un gasto que explica, digamos, gran parte del gasto total al final del camino cuando leemos esos números. Por ende, que si nuestros vecinos están en una situación económica compleja, con una posibilidad de gasto menor, obviamente eso va a repercutir en el gasto total. Por otro lado... O sea, ¿y lo ven en la práctica eso? ¿El argentino en qué se está cuidando que antes de repente lo hacía? Porque también está la idea esa de que el argentino que viene acá realmente es porque tiene poder adquisitivo y bueno, y no le hace tanta cuestión la diferencia cambiaria, ¿no? O igual, de todas formas... Sí, eso es verdad y es una lectura, es una buena lectura, digamos, de la situación, pero no nos olvidemos que no es la totalidad de los argentinos que vienen. Es quizás un número importante, sí, pero quizás no es la totalidad. Y no nos olvidemos también que muchos de estos argentinos de alto poder adquisitivo muchas veces son propietarios acá. Entonces hay algunos gastos, por ejemplo, como gasto en alojamiento, que muchos no se dan, ¿no? Claro. Entonces ahí es donde uno habría que como hilar mucho más fino para poder hacer un análisis concienzudo de la situación, ¿no? Lo que te estoy diciendo son simplemente a veces impresiones que tenemos porque no tenemos números concretos, digamos, en cuanto al desglose del gasto de cada uno. Si bien es algo que hemos tratado de tener, digamos, en el último tiempo, y seguro que vamos a seguir trabajando en poder tener esos números y ese desglose más fino del gasto, ¿no? Pero creo que ahí hay algunos gastos que se han mantenido y que creo que son positivos, digamos, para algunos destinos, como es el gasto en gastronomía y en otros servicios turísticos, y que de a poco, digamos, se van recuperando, porque la situación, digamos, fue de menos a más, y eso creo que es lo positivo. Ahora, está claro que todavía no es lo que necesita el sector, y el impacto de la informalidad creo que también le juega una mala pasada. Y después, por otro lado, creo que también hay una cuestión que es clara, y es que tenemos hoy muchos más argentinos con residencia legal en Uruguay, ¿no? Entonces salen ahí de las estadísticas quizás de los ingresos,
pero al momento de traccionar gente, otros turistas que vengan, digamos, aportan en el número de ingresos que tenemos al Uruguay, pero quizás en el gasto siempre es menor porque al tener, digamos, alojamiento u otros servicios turísticos ya resueltos, por venir a la casa de un familiar o de un pariente, igual que como tú decías recién de algunos uruguayos que retornan, digamos, que no tienen residencia en Uruguay, pero que retornan a ver familiares. Ahí el gasto siempre es menor que un turista que viene de fuera, ¿no? Mirando ahora hace un ratito algunos de los números que tiene el Ministerio de Turismo del último trimestre, digamos, por ejemplo, uno de los turistas que gastan más son los norteamericanos, y además ha aumentado mucho también el número de norteamericanos en el número de receptivos. ¿Sí? ¿Eso tiene alguna explicación puntual por algo en particular? Bueno, a mí me encantaría decir que es porque desde el año pasado estamos haciendo un intenso trabajo de promoción en Estados Unidos. No sé si es la única razón. Creo que también está acompañado porque tuvimos alguna baja en los europeos, ¿no? Que a partir del año pasado, con la guerra de Ucrania, bajaron un poquito su gasto turístico y por tanto a algunos destinos como América viajaron menos, ¿no? Entonces tenemos menos europeos contra más norteamericanos, entonces se nota más el número. Pero la verdad es que hemos hecho con el Ministerio el año pasado, ya fuimos a Miami, a Nueva York, a Chicago, este año también, digo, o sea, se está haciendo un trabajo bueno en Estados Unidos y quiero pensar, digamos, que ese trabajo de promoción ayuda a que cada vez lleguen más turistas. Y ya que lo mencionamos hoy al comienzo, ¿qué pasa con el gasto de los brasileños? Esos que decías en algún punto, bueno, se trata de que compensen también esa menor afluencia de argentinos. Sí, el gasto del brasileño, digamos, hoy está por encima, ¿no? Del argentino, es un gasto más importante. También es particularmente, hoy recién decías vos, bueno, es el argentino gasta el que viene, gasta mucho. Bueno, en este caso los brasileños pasa algo similar, digamos. En general, no voy a decir que todos, pero en general el brasileño que ingresa a Uruguay es un brasileño de alto poder adquisitivo, por lo tanto el nivel de gasto es muy bueno. ¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 55511. Marina, lo que tiene que ver con las zonas, con los distintos impactos, ¿de qué manera se ve reflejado? Pienso, por ejemplo, en destinos que veía antes tenían mucha más afluencia de argentinos como Rocha y ahora, sin embargo, sienten un impacto bastante menor o una afluencia de público argentino mucho menor. Acá estamos hablando con la cabeza sobre todo de lo que mencionábamos recién, supongo, en Montevideo, en Punta del Este. ¿Qué pasa en Colonia? ¿Qué pasa en las termas? Sí, creo que la situación, la situación post pandemia fue como encontrando una forma, digamos, de hacer turismo que era distinta a la que teníamos pre pandemia. Creo que eso ha impactado en principio y después, obviamente, toda la situación de la coyuntura económica. Ahí creo que hay destinos que han intentado cambiar esa matriz de turismo emisivo hacia cada uno de los destinos o han tratado de compensar. Y ahí pienso, por ejemplo, en el departamento de Colonia, que ha tratado de compensar con turistas uruguayos, digamos, o con turismo interno, la falta de llegada de algunos argentinos. Y lo mismo, digamos, han hecho destinos icónicos, digamos, de la llegada de argentinos como Punta del Este. Pero obviamente se nota, y ya se venía notando desde el año pasado, en algunos destinos como puede ser Piriápolis o La Paloma, que dependían casi exclusivamente de lo que era la clase media argentina, ¿no? Que desde el año pasado no estamos teniendo. Entonces ahí creo que es donde todavía se nota más el impacto de la no llegada de los argentinos y de la salida de los uruguayos. Ahí es donde termina este año particularmente de ser más impactados algunos destinos, ¿no? Porque no solamente hay argentinos que no vienen, sino que uruguayos que están saliendo fuera, ¿no? Quiero preguntarte de eso, si te parece, enseguida hacemos una pausa y a la vuelta regresamos con eso, porque hemos visto, yo decía en el arranque, verdaderos éxodos de uruguayos durante los fines de semana largo, que bueno, uno tiende a pensar que ese movimiento antes trataba de quedarse en el país, o en general se daba mucho que era un gran momento, una gran zafra para el turismo interno. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo se ha compensado o cómo se ha visto restringido en este caso? Enseguida lo conversamos. Está empezando la temporada de verano. ¿Qué previsiones hay? ¿Hay preocupación porque los uruguayos elijan veranear en el exterior? ¿Cuánto optimismo tienen los operadores del sector en cuanto a la llegada de argentinos?
De eso estamos hablando esta mañana aquí en Perspectiva con Marina Cantera, la presidenta de la Cámara Uruguaya de Turismo. Marina, hacíamos recién este repaso de cómo viene este 2023 en materia de llegada de extranjeros, en materia de gastos, pero nos quedaba pendiente ver eso otro que implicó este año en cuanto a la gran salida de uruguayos para el exterior y en particular claramente para la República Argentina, aprovechando lo que es la diferencia cambiaria, ¿no? Si uno repasa cifras, estamos casi que en el triple de lo que se daba habitualmente, ¿no? Aproximadamente. Sí, creo que ha sido una situación que ha impactado a todo el sector turístico, Romina, como tú decís, inclusive hasta, aunque no parezca, hasta el turismo rural, ¿no? Muchos de los alojamientos de turismo rural en todo el país han registrado niveles más bajos durante todo el año de llegada de uruguayos, que muchos de ellos además se enfocan, ¿no?, en el turismo interno, por lo que hoy algunos de estos alojamientos o de propuestas de turismo en espacios rurales y naturales, los que no enfocan, digamos, su propuesta para el turismo más receptivo, realmente han estado muy impactados, como en algunos destinos, como te contaba hoy, un poco algunos que necesitan, digamos, o que históricamente han trabajado mucho con lo que es la clase media argentina, ¿no? Que obviamente no llegó y que además muchos de estos uruguayos que usualmente vacacionaban sobre todo en lo que nosotros llamamos la temporada de invierno o de otoño, ¿no? Mal llamada antes la temporada baja, ahora tratamos de no usar esos términos de temporada baja y temporada alta, sino cada una de las temporadas con sus particularidades. Pero bueno, pasa que tuvo un impacto muy fuerte esta salida de uruguayos. Igualmente vos recién decías en cuanto a qué va a pasar en el verano, ¿no? Si nosotros entendemos, y lo hemos conversado mucho con el sector, inclusive hasta con el ministro de Turismo, que Uruguay tiene una muy buena propuesta, muy sólida y de calidad, digamos, hacia el verano, y creemos que esa propuesta, más allá de un tema de diferencia cambiaria, va a tener igualmente una llegada de argentinos similar a la que tuvimos la temporada pasada, ¿no? Porque entendemos que los uruguayos en esta temporada de verano tienen como preferencia o quedarse en Uruguay o hacer algunos destinos de verano como puede ser Brasil o el Caribe. Argentina entendemos que no tiene una propuesta de verano tan sólida, si bien es posible que muchas personas, digamos, igualmente sigan viajando a Argentina por la diferencia cambiaria hacia otros productos turísticos que quizás son interesantes. Por ejemplo, muchos destinos de nieve de Argentina solamente se pueden hacer en la temporada de enero y febrero, por los más al sur sobre todo, por el hielo. Entonces seguramente algunas salidas igualmente va a haber. Pero entendemos que la fortaleza de nuestro país justamente es el sol y playa, ¿no? Ese producto que está tan arraigado. Hablando de eso, te quería preguntar, porque diste en el clavo con algo que te iba a plantear. A ver, si hablamos de turismo acá en Uruguay, hay mucha gente que dice, normalmente vivimos en un país caro, en turismo, y el turismo no es la excepción en ese sentido. ¿Cómo están haciendo justamente para mostrar ese diferencial y para convencer a la gente de que efectivamente, el turismo del sol y playa acá en Uruguay vale la pena hacerlo a nivel local, vale la pena quedarse en nuestro país para disfrutar de lo que son nuestras playas, nuestras costas? Bueno, creo que ahí va muy de la mano con los beneficios, ¿no? Para los extranjeros se renovaron hace un par de días mediante un decreto los beneficios para extranjeros que incluyen los descuentos, el descuento total del IVA, digamos, lo que nosotros decimos IVA tasa cero para extranjeros, que ya estaba para alojamientos, pero que también se suman otros consumos turísticos. Creo que eso es fundamental, digamos, para la competitividad de los productos turísticos uruguayos. Y en el caso de los uruguayos, nosotros también hicimos una propuesta que sabemos que se está estudiando desde el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Economía para descontar el IVA en los alojamientos, ¿no? A los uruguayos también, ¿no? Como para generar productos más competitivos en términos de precio también. Que entendemos que hacia afuera, digamos, es verdad lo que tú decís, hay precios que son competitivamente diferentes, sobre todo si nos comparamos con Argentina,
pero que en caso de otros países del mundo, digamos, esa brecha se acorta y ayuda, digamos, a nuestro país en un momento del año, además que tiene un producto bastante sólido, que además se acompaña con otros productos, como puede ser el de naturaleza, que hoy en día complementa muy bien este Sol y Playa, y que Uruguay también es percibido como un país sostenible, donde hay muchas cosas para hacer, donde la oferta, digamos, es muy sólida y eso, y con seguridad además, y eso creo que es positivo para el país, ¿no? Cuando decías lo de la reducción del IVA que han planteado como una posible medida a tomar en cuenta también para los uruguayos, ¿es en materia de alojamientos? ¿Ahí que estamos hablando exclusivamente de hoteles? Exacto, sí. Ustedes saben que a partir del 15 de noviembre los uruguayos comienzan a pagar IVA en hotelería en todo el país, y se hizo este planteo, digamos, al De Ministerio de extender ese Economía. beneficio. Exacto, que en realidad lo que se pide, digamos, los uruguayos están exentos en temporada, lo que diríamos temporada baja, digamos, en otoño e invierno, y acá nosotros lo que estamos pidiendo es el IVA a tasa cero. Eso quiere decir que sea asimilable a exportaciones, lo que le permite a las empresas, digamos, nosotros entendemos que es una buena medida, pues una medida de doble impacto, le permite al turista descontar el IVA y le permite a la empresa descontar el IVA de su IVA compras, ¿no? Y que no quede eso como un costo para la empresa, lo que de alguna forma genera una rentabilidad menor, digamos, de la que ya hay. En materia de beneficios o cuestiones que están sobre la mesa, hay, por ejemplo, rigen algunas medidas, ¿no? En particular, en septiembre se aprobó ya el seguro de paro parcial para el rubro hotelero, en principio hasta noviembre, justamente porque la actividad no está en los niveles que habitualmente hay en esta época. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa cuando termine noviembre? ¿En principio eso se podría prorrogar o no lo han planteado así? Porque ya es un momento en que se da el dinamismo en el mercado laboral hotelero. A ver, creo que como vos decís, en noviembre en general es cuando comienza, digamos, todo ese dinamismo que se presenta sobre todo en la costa uruguaya, ¿no? Desde Canelones hasta Rocha. Ahora también hay una situación de incertidumbre muy fuerte por la situación de Argentina, por las elecciones, que claramente estamos todos en este momento, digamos, como con una incertidumbre muy grande, mirando hacia adelante y sin tener, como te decía recién, la bola de cristal, ¿no? Sin saber exactamente qué va a pasar, sobre todo qué va a pasar al otro día de las elecciones. Entonces, esa situación, digamos, de incertidumbre que estamos viviendo nos lleva a no saber exactamente cómo se va a mover el mercado para adelante y por ende quizás haya que hacer algún ajuste, ¿no? Más sobre diciembre. Por ahora, digamos, el sector está esperanzado de que la temporada sea en términos generales como la del año pasado, en términos de personas y quizás con un pequeño aumento del gasto, ¿no? Pero como digo, también está supeditado a esta información que hoy todavía no tenemos. Ahí está la incertidumbre, por eso decías lo de la bola de cristal, pero en líneas generales, o sea, ustedes no perciben que tampoco tienen un panorama o no se han trazado escenarios en caso de que gane Massa o en caso de que gane Milei, si puede cambiar mucho. No, la verdad que no. En su momento estuvimos conversando con el presidente del Banco Central, con el presidente del BROW, como para ver, digamos, cómo venían esas expectativas, digamos, en cuanto a la política macroeconómica del país vecino, digamos, si ganaba uno u otro. Pero creo que nadie se anima en este momento, ¿no?, a hacer grandes previsiones. Inclusive creo que hay como un cierto consenso, digamos, de que los cambios no van a ser tantos de un lado o del otro. Entonces, bueno, solo nos resta, digamos, creo que esperar y esperar lo mejor, además, ¿no? Como siempre, creo que el sector ha dado muestras desde el cierre de los puentes, de la situación que vivimos durante muchos años, digamos, con aumentos de intereses en las tarjetas de crédito para eliminar la cantidad de gente que venía a Uruguay. O sea, hemos pasado por situaciones realmente complejas desde el sector turístico en el mes de noviembre, diciembre, ¿no? Siempre a las puertas de la temporada. Sí. Así que creo que este sector es muy resiliente, es muy flexible, trata de adaptarse a las situaciones y de poner su mejor cara, digamos, mirando la temporada. Y sobre todo lo que te digo, la flexibilidad es porque siempre ha tratado de adaptarse, ¿no?, a estas situaciones que siempre nos caen en estos meses. O sea, que no te da tiempo, digamos, de poder generar una política acorde a veces en las empresas, pero que de alguna forma siempre terminamos saliendo, digamos, airosos, ¿no? O medianamente airosos en la medida que se puede, y si no,
como estos últimos años, con ciertas ayudas y apoyos también de parte del gobierno para que el sector, digamos, no se caiga. Creo que eso es lo más importante hoy, tratar de mantener a las empresas que ya han pasado, digamos, la peor etapa. Hoy estamos en una etapa de recuperación, de mirar hacia adelante con optimismo, y eso, digamos, creo que nos pone felices a todos, ¿no? Mirar de dónde veníamos hace un par de años, mirar dónde estamos ahora. Obviamente hay una situación de incertidumbre hacia adelante, pero eso no quiere decir que no miremos con buenos ojos, digamos. Hay algunas previsiones, como el tema de los cruceros, que este año se recibieron más de 200 cruceros. En esta temporada que viene seguramente nos dicen del ministerio que ese número, digamos, se va otra vez a romper, digamos, con ese récord. Y es importante también para muchos destinos. Que en esta temporada habrá escala de 229 cruceros en nuestro país, 155 en Montevideo y 74 en Punta del Este, ¿no? Eso ya de por sí, Romina, es una gran noticia, ¿no? Hay muchos, por ejemplo, el transporte turístico que se recuperó a influjo de la temporada de cruceros pasado, las agencias de viajes, los tour operadores, o sea, hay mucha gente, bueno, la gastronomía, hay mucha gente, sobre todo en Montevideo, y esto sigue puntualmente Montevideo y Punta del Este, que realmente depende de esta operativa de cruceros y que se sigue rompiendo récords en cuanto a eso, y eso es importantísimo para el país, pues además esos turistas que vienen una vez, un ratito, se quedan un poquito, ven algo que les gusta y luego en general retornan con sus familias, así que creo que es algo súper positivo también para esta próxima temporada. Lo que señalábamos anteriormente, ¿no? De las incertidumbres que vienen del lado argentino, digamos que este panorama político se suma a lo económico y esas medidas que siempre han dificultado ahí en esos meses sobre el final de año, pero también tienen que ver o se agrega una tendencia que se ha dado en los últimos años que tiene que ver con la cada vez más definición de las vacaciones o definición de las salidas más próximas a concretar el alquiler, a concretar la reserva, ¿no? Eso vino para quedarse, es así. Totalmente. ¿Con pandemia hemos aprendido que todo puede cambiar. No, la pandemia nos enseñó que todo puede cambiar en minutos, ¿no? Y hay que reconfigurar toda la vida de todos. Creo que sí, que es una tendencia, inclusive lo vemos hasta en los turistas, digamos, más conservadores, ¿no? Como por ejemplo los europeos o los norteamericanos, que en general reservan con 6, 7, 8 meses, a veces, la gran mayoría de las veces un año antes sus vacaciones, y hoy están un mes antes quizás, ¿no? Reservando, y bueno, y los turistas de la región, argentinos y uruguayos, muchas veces la misma semana o una o 2 semanas antes. Eso hace que la incertidumbre crezca. Y creo que se ha aprendido también desde el sector, cuando digo se ha aprendido, se ha ayornado toda la operativa de las empresas para poder ser flexibles en cuanto a la cantidad de turistas que llegan, ¿no? Eso quizás no es la mejor situación, pero es la situación, digamos, que se puede vivir al día de hoy, ¿no? Que todo cambia, digamos, en muy corto plazo. Ahí es bueno ver también, ojalá que tengamos una temporada mejor que la del año pasado y que también se pueda recuperar, ¿no? El tema del empleo, que además ha sido un empleo muy resiliente, el del sector turístico, y que obviamente ha decrecido menos de lo que ha decrecido la actividad turística en estos momentos difíciles que pasó en estos anteriores años, ¿no? Y que la verdad que eso en parte ha sido también por el apoyo que ha dado el Estado. Vos recién hablabas del seguro de desempleo. Es clave para el sector poder mantener a ese talento formado específicamente para el sector. Obviamente el sector de servicios es un sector muy demandante y además muy intensivo en el empleo, ¿no? Y es una de nuestros desvelos hacia adelante. De hecho, con la Cámara el año que viene vamos a hacer 2 programas muy lindos, uno con ANDA y otro con INEFOP, por el talento en el sector. O sea, hay mucho para trabajar en ese sentido y para hacer que el empleo en el sector turístico vuelva a crecer a los niveles que teníamos prepandemia. Lo último, si hablamos de tendencias como esta, ¿no? Que se percibe en los últimos años, de definir las vacaciones más próximo a la fecha de concretar el viaje, ¿qué otras grandes tendencias están mirando ustedes como Cámara en lo que es el mundo, en lo que es el servicio en general? Y que tienen en el radar o que por lo menos están tratando de incorporar, de tener en cuenta a lo que son las realidades de las empresas? Creo que hay 2 cosas que son bien claras, seguramente vos vas a coincidir conmigo también. Una es el uso de la tecnología. Cada vez más las personas usan tecnología para sus experiencias turísticas, ya no solamente quizás para inspirarse con las redes sociales o para comprar
o para comprar también a través de la web, ¿no? Más rápidamente, a través de los propios sitios web de las empresas, cosa que es muy importante y hay que seguir batallando en esa. Todavía estamos un poco atrás en Uruguay en ese sentido, por ejemplo, de lo que es el comercio digital del turismo, pero vemos mucho, por ejemplo, cómo ha avanzado y cómo seguramente va a seguir avanzando la experiencia del turista en los distintos lugares y destinos a través del uso de la tecnología para mejorar esa experiencia. Creo que eso se viene y hay que saber ayornarse y hay que saber también utilizar para bien las herramientas digitales que tenemos, ¿no? Bueno, en eso un poco también estamos en la Cámara haciendo algunas cosas con ANDE, con Audavi, la Asociación de Agencias de Viaje, para digitalizar agencias. Creo que ahí hay un montón de proyectos para el año que viene, pero esa es una de las tendencias claras en las que el turista, digamos, está más inmerso, ¿no? En el uso de la tecnología para comprar y para vivir turismo. Y la otra, que creo que también es muy, muy clara, es la de la sostenibilidad. Cada vez al turista le interesa más quiénes son las personas que lo atienden, dónde viven, cuál es su calidad de vida, qué tipo de turismo está comprando, si tiene un impacto positivo en la sociedad, en la economía, y obviamente en el medio ambiente del lugar al que visita. Obviamente que todavía el turismo de masas es importante en nuestro mundo globalizado, pero claramente este nuevo turismo, digamos, mucho más personalizado y además le da una gran oportunidad a Uruguay, porque Uruguay es percibido como un país sostenible, donde el impacto siempre es positivo, digamos, del turismo, no es percibido como un país donde el turismo de masas, digamos, esté haciendo estragos en los destinos. Estamos muy lejos de eso. Entonces, creo que tenemos una gran oportunidad como país en ese sentido, ¿no? De seguir pregonando del turismo sostenible y mostrándolo como una de nuestras grandes banderas, digamos, de oportunidad. Marina Cantera, presidenta de la Cámara de Turismo, también preside la Federación Sudamericana de Turismo, propietaria de la Estancia de los Plátanos. Gracias, Marina, como siempre, un abrazo y estamos en contacto. Gracias, Romina, un abrazo al equipo y gracias por la nota. Hasta luego.